domingo, día del Señor. Estamos aprendiendo, conociendo el Sermón del Monte. Ese es un grupo, un conjunto, un paquete de instrucciones de nuestro Señor para sus discípulos. No es para la inmensa mayoría, es para los que son discípulos del Señor. Y un discípulo es el que aprende y pone en práctica. Un alumno no, un alumno llega, puede graduarse y no ejercer ni como médico, ni como abogado, ni como astronauta. No lo va a lograr, porque no es lo mismo ser un discípulo que ser un alumno cualquiera. Así que el tema que estamos viendo es: ¿a qué vino Jesús? Le invito por favor que vayamos a Mateo. Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Como le mencionaba, este paquete de instrucciones encaminados a que alcancemos la felicidad en el reino del Señor. Así que lo vamos a hacer en Mateo 5 y vamos a leer del 17 al 20. ¿Lo tenemos, familia? Aprovecho para saludar a la iglesia al aire, mis hermanos preciosos que están a la distancia. Qué bueno que usted esté conectado, que podamos aprender juntos de este mensaje del Señor. Muy bien, lo tenemos. Mateo 5, 17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará en la ley hasta que todo se haya cumplido. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito Dios, gracias por esta palabra que trae luz a nuestra vida, que trae entendimiento a las verdades del reino y que nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Señor Jesús. Padre, que cumple el propósito para el cual fue traído, un propósito de bendición, que sean desatadas todas aquellas situaciones que están detenidas y podamos avanzar de la mano suya, que tenga el propósito de que podamos crecer espiritualmente a través de estas enseñanzas y el propósito de salvación, ese propósito de que pueda ser que de Dios, de su Señor, serlo propio y tener esa ventaja, esa bendición de recibirle como Señor y Salvador y asimismo tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, hemos venido aprendiendo como Jesús es un maestro. Él comienza enseñando las características de aquellos que son del reino. Y desde el versículo 3 hasta el 12 comienza las buenas o la bienaventuranza, que significa dichoso aquel que es así y va a tener esta recompensa, dichoso tal otro y va a tener esa otra recompensa. Y ese es el carácter que debe de tener un verdadero discípulo o un hijo de Dios. Luego nos llegamos al versículo 14, o más bien del versículo 13, y ahora nos dice, vaya, ahora ustedes van a actuar, ustedes participen de esta situación, porque en Juan 8 nos dice que Jesús es la luz del mundo, pero ahora en el versículo 14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo así? Es que nosotros somos portadores de la luz de Cristo. Por eso podemos ser sal, que ya no somos insípidos, sino que traemos esa
sabor le damos a la vida, pero también preservamos cada cosa que se hace para que el mundo no se corrompa, sino que nuestro testimonio sea la guía, la luz de Jesús brillando a los demás. Ahora vamos a ver una porción en la cual vamos a entender, o más bien trae la respuesta a qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Entonces, de eso se trata. Entonces, para poder entender esta situación, a qué vino Jesús, tenemos que entender lo que se llama propósito nacimiento, o nacimiento propósito. Yo nazco en un tiempo determinado porque Dios me va a usar a mí para algo en especial. Algunos que son padres o abuelos están en este tiempo porque han nacido con el propósito de guiar a otros a Cristo. Porque usted es el creyente más cercano, digamos, a su amiguita, a su amiguito, o ya si usted es grande, a otra familia, o en otro trabajo, o en su comunidad, o algún familiar. Usted es no solo el cristiano más cercano, sino el que está dispuesto y preparado para hablar de Cristo, para hablar del Señor, para hablar de la gloria y del reino, y que este mundo, quiera si o no, se va a acabar. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Ese es el propósito en el cual nosotros podemos entender. Mire, le invito a que vaya a Esther 4:14. Vamos a ver que hay personas que no saben para qué han nacido o para qué nacieron en ese momento. Esther 4:14. Esto es para que tengamos el contexto de que hay un nacimiento propósito o el propósito del nacimiento. Dice, ¿lo tenemos, familia? Muy bien. Dice el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa de tu padre pereceréis. Y aquí viene la pregunta. ¿Y quién sabe? Es una afirmación en forma de pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Resulta que el remanente de Israel iba a ser destruido completamente allá en Susa, capital del imperio babilónico. Y este Mardoqueo, que era tío de Esther, Esther significa estrella, ella era la esposa de este rey, y luego resulta que Amán era una persona que había confabulado para destruir a todos los hebreos. Entonces el Señor, el tío de ella, le dice, porque tenía miedo de ir a hablar con el tío, con el esposo, porque si llegaba alguien a hablarle al rey y el rey no lo había llamado, lo mataban. Entonces, ¿qué tenía que hacer el rey? Él tenía que estirar el cetro de poder, como lo haré con el micrófono. Y si lo estira y la otra persona lo toca, entonces quiere decir que le da beneficio ver a la persona. Entonces, mire qué pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Curioso, porque nosotros siempre tenemos esta situación. Gálatas 4:4. Acompáñenme, por favor. Gálatas 4:4. Eso nos habla de un tiempo especial. Dios todo lo tiene medido. Por eso el plan de Dios se cumple. Y para eso dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Importante que en el tiempo adecuado. Nosotros entendemos el término
globalización, iglesia, globalización, que todo el mundo está globalizado, la red de bancos, la red de tarjetas de crédito, la red de idiomas, y todo está en una red llamada internet, y usted puede conectar con cualquier persona del mundo en segundos, ni siquiera en minutos. Entonces eso es lo que sucedía cuando Jesús vino. Había un solo imperio, había una paz romana, que quería decir que no habían guerras. Entonces cuando vino Jesús y logró comenzar su ministerio, recuerde que los romanos estuvieron 1000 años en el imperio de romano. Entonces había un idioma que se hablaba, era el griego o el latín. Era bien fácil de que el evangelio, cuando fue expandido, había una serie de cosas que le permitía que el reino, que las buenas nuevas corrieran por todos lados y se pudieran comunicar los apóstoles con inmensa cantidad de personas. Incluso cuando fue el día de Pentecostés, el Señor les dio lenguas, idiomas, para que pudieran hacerlo. Entonces, ¿cuándo fue eso? En el momento adecuado. Por eso le hablo que hay un propósito y un nacimiento. En el propósito de Dios es el tiempo adecuado. Tal vez usted diga, hey, yo no me he dado cuenta. Pues dése cuenta de que usted no nació por casualidad, no fue un tirito que le fue a alguien, no. Es el Señor llamándolo a esta tierra en este tiempo para que cumpla un propósito, para que usted pueda llevar un mensaje, para que usted pueda ser discípulo del Señor. Por eso es importante conocer propósito, nacimiento, que va eso con el plan de Dios que siempre se cumple. Entonces podemos ver que ahora que somos portadores de luz, dice el Señor, Él trata de aclarar este punto. Supuestamente le estaban diciendo que Él traía una nueva enseñanza porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Pero también le decían, quizás se está burlando de la ley de Moisés. Y por eso viene y hace esta situación. Vamos al versículo 17. No penséis, no creáis, no se imagine que he venido. Por eso la pregunta es, ¿a qué ha venido Jesús? Para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, que significa borrar, hacer polvo, destruir, quitar, deshacerse, sino para cumplir. ¿Cómo funciona esto? Mire, le voy a dar una serie de versículos que también me llaman la atención en el punto de que yo llegué y dije, aquí dice que no vino aclarando este punto, o sí vino, porque empieza con negación. No vine, no he venido para abrogar, sino, o sea que sí, para cumplir. Ahora bien, mire si esto se ha cumplido. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice después, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ah, dije yo, entonces ¿a qué vino Jesús? Vino a cumplir lo prometido. Es decir, en múltiples ocasiones la Biblia dice la ley, pero se está refiriendo a la ley, que son los 5 primeros libros, más los históricos, más los profetas y salmos. Entonces, o lo que son los sapiensales. Entonces viene y cuando le dice que cumpla la ley y los salmos, la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que en síntesis el Señor no solo viene a cumplir las promesas que le hizo a Moisés, que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac y a Jacob, viene a cumplir también aquello que los profetas dijeron de él.
Vaya, ¿y qué dijeron de él? Dijeron, si vamos a Isaías 42:1, dice, Isaías 42:1, habla de el siervo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Sigue diciendo en el 2, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No será un gritón, va. No quebrará la caña cascada, no será violento, ni apagará el pábilo que humea, no se, how do you say? No daña al débil. Entonces, por medio de la verdad traerá la justicia. Él va a hablar de la verdad, él va a hablar de la palabra, y eso va a traer justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Alguna vez le ha tocado ir a traer a alguien al aeropuerto y usted no lo conoce? O vaya, las señoritas que tienen alguna de esas citas ciegas, ¿va? Trae un clavel, que viene con tal ropa, que trae sombrero y trae botas. Entonces ustedes están esperando a qué horas aparece uno, igual como la descripción, ¿verdad? Entonces lo mismo es acá. No se conoce, no se dice, pero le da una descripción de cómo va a ser el Mesías, el amado, el esperado, aquel que va a traer justicia, aquel que no va a ser violento, aquel que trae el amor, trae la reconciliación. Entonces, usted cuando lo ve, inmediatamente lo identifica. Estaba Juan el Bautista en la cárcel y él decía, bueno, y mucho tiempo aquí en la cárcel y no me sacan. Y entonces le mandó a decir a Jesús, ¿eres tú el que debíamos de esperar o hay que esperar a otro más? Y comienza a hacerle una descripción. Mira, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y empieza a darle una descripción del poder de Dios en él. Y no tuvo necesidad de decir, así, yo soy. No, no era necesario. Pero usted reconoce al Señor. Incluso cuando usted le recibió como Señor y Salvador, usted sabía y podía confiar en el poderoso, en Jesús, en aquel que le amaba a usted, y usted dice, no, yo quiero ser discípulo de él, yo quiero aprender más de él, yo quiero ser como él. Y ahora este texto me está diciendo que él vino a cumplir todo lo que se habló de él, que iba a nacer en Nazaret, que iba hay una otra lectura donde dice, donde nos habla de que él iba a entrar con un pollino. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. O sea, no tienen que irlo a buscar, él vendrá. Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todas las cosas que fueron profetizadas por el Señor se cumplieron. Ahora bien, ¿qué tiene que ver de que Jesús cumplió todo, cumplió la ley? Porque nadie la ha podido cumplir como él la cumplió. Y entonces yo qué pitos toco en esto. Muy buena pregunta. Que no va a venir nadie a decirle a usted el día de mañana que tiene que cumplir cosas que Jesús ya cumplió. Porque la ley, tenemos leyes que son leyes morales. ¿Y cuáles son las leyes morales? Los 10 mandamientos. Hay leyes que son ceremoniales, las que están en Levítico, para poder hacer un sacrificio, etcétera, etcétera. Hay leyes civiles para usted poder
proceder, porque de ese modo se mantiene el orden, pero también hay otras leyes que son leyes sanitarias. Pero si quitamos todas las leyes, hay una ley que ya Dios puso en cada hombre y en cada mujer en todo el mundo, y son las leyes morales. Si alguien viene y mata a alguien, se siente mal, porque hizo sufrir a alguien, porque hizo esto, porque hizo lo otro. Dentro llega a tener una situación de esta cuando dice honra a tu padre, honra a tu madre, y cuando sabemos que la ley del Señor fue resumida. Vámonos, hermanos, a Mateo 22:40. Mateo quizás del 38. O le están preguntando a Jesús, Señor, en el 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y agregó, y el segundo es semejante, o sea, semejante en importancia, semejante en que el Señor lo aprueba. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y vino el Señor a cumplirlo, la ley y los profetas. Entonces, esto que el Señor resumió en dos mandamientos, podemos decir que ahí está el resumen. Y el resumen es amor, amor para nuestro Señor y está a la par de nosotros. Ahí se resume la ley. Y Jesús vino y lo cumplió a cabalidad. Entonces podemos ver que entre las cosas que el Señor vino, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No es eso lo mismo que vino a cumplir? Por supuesto que sí. Y en primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, o sea Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entendemos de que estamos hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, cuando dice, aquí ha venido el Señor a cumplir eso, pero también al cumplir esto está cumpliendo esto mismo. Entonces en Colosenses 1:12 nos dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha libertado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que el Padre nos traslada por medio de su Hijo, a quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. A eso vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A darnos vida, a amarnos y a enseñarnos cómo debemos de amarnos. Entonces, vemos las características del reino, vemos que podemos participar siendo testimonio, y ahora en la ley podemos ver cómo podemos confiar en un Jesús que Él cumplió. Y si cumplió la ley, va a cumplir contigo, con eso que te ha prometido, con esa esperanza que está en la palabra, de que no te dejará hasta lo último de la tierra, estará contigo en tu necesidad, en tu preocupación, en tu necesidad de querer conocer el futuro. Vas a tener paz, porque sabe que el que lo logró sigue contigo. Y ese es el primero de los principios. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entendamos que la ley y los profetas, al final, fue Jesús, o que es un solo Dios, que dictó toda esta ley, y diciendo todo se cumple. Volvemos al punto que teníamos al principio. Propósito, nacimiento, el plan de Dios siempre, siempre se cumple. Entonces,
si lo que está en la palabra está escrito para nosotros y eso se va a cumplir, confía, hermano. Así como leímos Gálatas 4:4, en el tiempo estipulado el Señor vino y en el tiempo estipulado Él va a regresar por usted y por mí para llevarnos al reino, a preparar moradas. 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vuelvo y enfatizo, propósito, nacimiento. Usted es testigo vivo, como una llama viva de que Dios ha transformado su vida y que usted puede hablarle con toda confianza de Cristo. No está hablando de su testimonio, está hablando del testimonio de Jesús, del que el que le puede ayudar es Jesús. Es como que usted llegue y usted, digamos un ejemplo, nunca coronó una carrera, nunca terminó ni medicina, ni jurisprudencia, ni nada de eso. Pero si usted le dice, mire, usted conoce un buen gastroenterólogo, sí, fulano de tal. Entonces la reputación de él, el testimonio de él, le ayudó para recomendar a alguien. Vámonos más burdo. Usted no puede, bueno, hasta el agua se le quema, pues, pero le dice, quisiera comer una comida, allá en el volcán, mira, unas pupusas, pero potentes, como se, de la abuelita, allá, de la abuela, anda. Bueno, no sé si existe, pero el punto es que usted recomienda algo de alguien que sí lo sabe hacer y lo hace delicioso y usted lo recomienda porque usted ya lo probó, a usted le cambió su vida y usted está en este proceso de ir mejorando hoy en día tras día, esforzándose y permitiendo que Dios transforme su vida. Entonces esto es para discípulos. Si usted enseña la palabra a otro, por muy poco que lo pueda hacer, o con su testimonio, y otros vienen a Cristo, usted tendrá gran recompensa. Pero si usted viene y dice, mira, salvo siempre salvo, se puede, más vale pedir perdón que permiso, y empieza usted con esas creencias o esa enseñanza que no es del cielo, que no es de Dios, sino que es, perdón la palabra, no sé si se entenderá, pero pura vivianada, usted va a ser pequeño en el reino de los cielos. Se le va a demandar que no solo usted actúa así, sino que también le torció el camino a otros. Entonces eso es importante. Si hoy es el primer día que se da cuenta, perfecto, desde hoy comencemos a cambiar. Si hay cosas que no están en la palabra, mejor no la comente, no la enseñe a otros. ¿Por qué? Porque no es de Dios, no es de Dios. Y sigue diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, los fariseos o los ortodoxos son un tipo de personas que son meticulosos. La ley que cumplió el Señor es los 10 mandamientos más sus 613 preceptos. Pero los judíos comenzaron a meter ley tras ley sobre ley y como 3500 más preceptos del precepto, del precepto, del precepto. Entonces, uno de los ejemplos que a mí me asustó es que si usted va caminando en un día de, hasta saben, la distancia se mide por la distancia que puede caminar en un día de reposo, que anda por una milla más o menos con 1.6 de kilómetros. Entonces dice, a la distancia de un día en reposo, ya la gente sabía. Entonces, ¿qué sucedía?
que si usted iba al templo y empezaba a llover, usted tenía que quedarse ahí quieto hasta que viniera el sol y le secara la ropa. Porque si no, usted iba a andar cargando agua y usted no puede cargar nada en día de reposo. Imagínense qué tremendo. En 1900, no me acuerdo, no está diciendo que en 1992 se dio un incendio en día de reposo. Y fue a donde el rabino, mire rabino, ¿puedo hablarle por teléfono a los bomberos? Cuando el rabino le dijo, sí hombre, hablarle, ya se había quemado toda la cuadra. ¿Por qué? Porque era día de reposo, porque ellos son bien legalistas. Entonces el montón de apartamentos se quemaron porque el otro decía, no, porque eso es un trabajo y no lo puedo hacer. Demasiado radicales, demasiado eso. Entonces dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, otra cosa que tenían era que ellos por fuera eran como que bien correctos, bien limpios, todo, pero por dentro no. Y ponían cargas al pueblo que ellos no podían llevar. Entonces a eso se está refiriendo Jesús cuando dice, porque os digo, si vuestra justicia, o sea, su obediencia a Dios, su respeto al Señor no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Las puertas de los cielos se cierran cuando nosotros empezamos a formular nuestro propio evangelio y nuestras propias leyes, cuando Dios ya dictó la ley que tenemos que obedecer. Ah, me va a decir, y la ley cambió. Hay cosas de la ley que nosotros ya no tenemos que seguir. Por ejemplo, el día de descanso. Nosotros no tenemos un día específico, sino que todos los días descansamos en Jesús. No tenemos que hacer sacrificios para cubrir pecados, porque Él de una y sola vez, un solo sacrificio, ya no hay necesidad de derramamiento de sangre, no hay necesidad de holocausto, porque ya el Señor fue el cordero inmolado de una vez y para siempre. Entonces, así hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos debido a que Jesús ya pagó, Jesús ya hizo. Entonces, de esa razón es la que en este momento llevaba como 2 años de ministerio cuando empezó este sermón del monte. Todavía faltaba que él fuera a la cruz, pero va a enseñar este compendio porque se iba a ver en todo el mundo, y qué importante que sus hijos lo conozcan a claridad. Y va a seguir diciendo del 21 en adelante cosas que, como decir así, parafraseemos, mi padre y yo les enseñamos esto, y ahora va a subir el estándar, pero eso será el próximo domingo. Vamos ahora.